¿Alguna vez has sentido que creer no sirve de nada? ¿Que mientras tú luchas por hacer lo correcto, otros prosperan haciendo el mal? ¿Que la fe, lejos de darte respuestas, te deja con más preguntas? Hay momentos en los que el alma se siente agotada, no solo por el peso de los días, sino por esa lucha interior que parece no terminar. Cansa tener que aparentar fortaleza cuando por dentro todo se derrumba. Cansa mirar alrededor y sentir que los demás avanzan, mientras uno apenas consigue mantenerse en pie. Duele ver cómo prosperan quienes parecen no tener conciencia, mientras tanto esfuerzo sincero no encuentra recompensa. Y en medio de todo eso, surge la pregunta que arde en silencio. ¿Dónde estás, Señor, cuando nada tiene sentido? ¿Dónde estás cuando la fe se tambalea, cuando el corazón se agrieta y los pensamientos se vuelven un laberinto? El Salmo 73 es un refugio para quienes atraviesan esas preguntas, para quien ha mirado al cielo con lágrimas en los ojos, para quien ha sentido que caminar con Dios a veces duele, para quien ha llegado a pensar que ha sido en vano creer, pero también para quien incluso en medio del desconcierto sigue buscando a Dios con todo el corazón. Si hay cansancio en lo profundo, si la injusticia ajena se clava como una espina, si la esperanza está herida pero aún viva, este salmo es para ti. Ciertamente es bueno Dios con Israel, con los de corazón puro. Pero, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y sano. Están libres de los afanes de todos, no sufren los infortunios humanos. Por eso, la soberbia es su collar y la violencia los cubre como un manto. Su corazón rebosa de malicia y les brotan los malos pensamientos. Se mofan y hablan con maldad. Desde su arrogancia amenazan con opresión. Con la boca increpan al cielo y su lengua recorre la tierra. Por eso, la gente se vuelve a ellos y cree todo lo que dicen. Se preguntan, ¿sabrá Dios lo que pasa? ¿Se dará cuenta el Altísimo? Así son los impíos, tranquilos y aumentan sus riquezas. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿Acaso no sufro todo el día y me castigan cada mañana? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu pueblo. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el destino final de los malvados. Ciertamente, los pones en terreno resbaladizo y los haces caer en la ruina. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se amargó mi corazón y sentía punzadas en mi interior. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia ante ti. Pero yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo,
Ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruyes a los que te son infieles. En cuanto a mí, el estar cerca de Dios es mi bien. He hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas tus obras. ¿Qué te ha hecho sentir este salmo? A veces cuesta entender por qué el bien no siempre parece tener recompensa. Porque el corazón sincero sufre, mientras la arrogancia se enriquece y sonríe. Cuando el alma está cansada de luchar, cuando los ojos se nublan de tanto buscar justicia, surge una pregunta silenciosa, una duda que se clava hondo. ¿Vale la pena seguir confiando? Este salmo es un reflejo honesto de ese desasosiego. No esconde el conflicto, no disfraza la envidia, no niega la frustración, pero tampoco se queda ahí. Nos acompaña desde la herida hasta la esperanza, desde la queja sincera hasta la paz que solo llega cuando el alma se detiene y vuelve al santuario de Dios. Si sientes que no puedes seguir caminando con las manos vacías, si alguna vez sentiste que dar lo mejor de ti no tiene sentido, esta reflexión puede ser para ti. Vamos a recorrer juntos este salmo, verso a verso, dejando que la verdad de Dios hable más fuerte que cualquier aparente injusticia. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. El salmo comienza con una afirmación clara: Dios es bueno. Pero no es una frase superficial. Es una verdad que se sostiene, incluso cuando la fe se tambalea. Ciertamente es bueno Dios con Israel, con los de corazón puro. Esta es una afirmación que brota no desde la calma, sino desde la lucha. Como si el corazón quisiera recordarse a sí mismo una verdad cuando todo lo demás parece decir lo contrario. A veces necesitamos repetirnos que Dios es bueno, no porque lo sintamos en ese momento, sino porque es la única tabla a la que podemos aferrarnos en medio de la tormenta. La bondad de Dios no siempre se ve, pero este versículo nos invita a creer aun cuando no comprendemos, a recordar que, aunque no todo lo que sucede es bueno, Dios sí lo es. En el versículo 2, el salmista confiesa su fragilidad. Reconoce que estuvo a punto de caer y que sus pasos se debilitaron. La sinceridad abre la puerta a la sanidad. Pero en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos. Aquí el alma se confiesa con una honestidad que desarma. No se presenta como fuerte, ni como intocable. Se muestra frágil, tambaleante, al borde de una caída. Y eso también es parte del camino espiritual. La duda, el tropiezo, el momento en que todo se tambalea por dentro. Este versículo nos recuerda que incluso el corazón más sincero puede tambalear, pero eso no lo aleja de Dios. Al contrario, es precisamente en ese temblor donde Dios sostiene. El versículo 3 revela la raíz del conflicto, la envidia, no por lo material, sino por lo que parece injusto. El corazón se agita cuando lo que vemos no concuerda con lo que creemos. Porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Esta es una afirmación que pone palabras a una verdad incómoda. La envidia existe, incluso cuando amamos a Dios,
cuando se ve cómo algunos prosperan sin integridad, cómo brillan los que viven sin conciencia, es fácil preguntarse si vale la pena seguir haciendo lo correcto. Pero este versículo no condena esa emoción, la reconoce, la presenta tal cual es, porque Dios no espera que finjamos no sentir lo que sentimos. Él quiere que llevemos incluso eso, la envidia, la confusión, el desánimo, al altar de la verdad. En el versículo 4, la descripción de los impíos comienza. No sufren como otros, parecen inmunes al dolor, y eso desconcierta el alma que busca justicia. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y sano. Esta es la percepción desde el dolor. Ver quienes viven sin fe y sin embargo parecen tenerlo todo. No sufren, no luchan, no claman y sin embargo se les ve completos, intactos. Mientras tanto el alma que busca a Dios está rota, cansada, desgastada. Este versículo no describe una verdad universal, sino un desahogo emocional. Es la mirada desde la herida, parcial, dolida, pero profundamente humana. Porque a veces orar también es esto, decirle a Dios cómo se ve el mundo desde la herida. En el versículo 5, se profundiza la comparación. Los malvados no enfrentan las luchas comunes, y eso hace que la fe se tambalee aún más. Están libres de los afanes de todos, no sufren los infortunios humanos. Aquí el salmista sigue con esa percepción amarga. ¿Por qué ellos parecen estar exentos del dolor que nos toca a los demás? Es una queja que no pide juicio ni castigo. Solo expresa ese misterio incomprensible, cuando quienes viven lejos de Dios parecen vivir mejor que quienes lo buscan con el alma. Este versículo nos enseña que Dios no rechaza nuestra confusión. Él escucha incluso las comparaciones que nos duelen, porque también forman parte de nuestra fe que busca entender. El versículo 6 nos muestra cómo la arrogancia se convierte en vestidura. El orgullo se vuelve parte de ellos como si fuera natural. Por eso la soberbia es su collar, y la violencia los cubre como un manto. Aquí aparece el efecto de esa aparente impunidad, el orgullo, la arrogancia que nace cuando no hay consecuencias visibles. Es un retrato de un mundo injusto, donde la violencia no solo existe, sino que se lleva como un trofeo. El salmista no justifica ni envidia eso. Lo describe con tristeza, con desilusión, como quien contempla un mundo que parece estar patas arriba. Pero también es una oración, una forma de decirle a Dios: mira lo que veo, mira lo que no entiendo, no me dejes solo en esta confusión. En el versículo 7, el salmista observa que sus corazones rebosan de maldad. No es solo lo que hacen, es lo que desean. La corrupción nace desde dentro. Su corazón rebosa de malicia y les brotan los malos pensamientos. El salmista está cansado de ver cómo la corrupción parece prosperar. No es solo un acto puntual, es un estilo de vida, una maldad que se respira, que se nota, que se desborda, y desde la herida esto duele aún más. Ver corazones oscuros disfrutando de la vida, mientras uno lucha por mantenerse firme, sin entender por qué duele tanto el camino del bien. Este versículo no juzga con superioridad. Es un grito de impotencia, una confesión del alma que ya no sabe cómo reconciliar fe y realidad. En el versículo 8 se describe la burla. Hablan con desprecio, con superioridad, sus palabras hieren y su actitud provoca confusión. Se mofan y hablan con maldad. Desde su arrogancia amenazan con opresión. Ahora el salmista pone palabras a esa soberbia visible. No solo viven con orgullo,
Se burlan, hablan con desprecio, se sienten invencibles, usan el poder como arma, y el contraste golpea con fuerza. Mientras unos oran, otros oprimen. Mientras unos buscan consuelo, otros siembran temor con su lengua. Este versículo es una fotografía del alma herida que no solo sufre por dentro, sino que también ve cómo el mal habla alto y parece no tener eco de justicia. Hemos recorrido los primeros 8 versículos del Salmo 73. Hasta aquí, hemos sentido la indignación del salmista ante la arrogancia de quienes parecen prosperar sin conciencia. Sus palabras no solo describen injusticia, la denuncian desde lo más profundo del alma. Hemos visto cómo el corazón se agita cuando la maldad se disfraza de éxito y cómo el lenguaje de los impíos se vuelve altivo, hiriente, desbordado. Tal vez tú también has sentido esa incomodidad, ese dolor silencioso al ver cómo lo injusto se celebra, mientras lo justo parece olvidado. Este es un buen momento para hacer una pausa, para dejar que lo que hemos leído no se quede solo en la mente, sino que descienda al corazón, a ese lugar donde la fe se confronta, pero también se purifica. Respira profundo y deja que la presencia de Dios te recuerde que Él ve más allá de las apariencias y que su justicia no se ha dormido. Seguimos caminando juntos por este salmo, que no solo observa el mundo, sino que nos invita a mirar con los ojos del cielo. El versículo 9 muestra cómo su arrogancia se extiende. Hablan contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Se sienten intocables. Con la boca increpan al cielo y su lengua recorre la tierra. La arrogancia ha subido tan alto que hasta se atreven a hablar contra el cielo. Desprecian lo divino con la misma facilidad con la que pisan al débil. Su lengua no tiene límites, recorre la tierra, lo invade todo. Es como una amenaza que se extiende, como si no hubiese nada ni nadie que pueda detenerlos. Pero este versículo también es una oración escondida, una manera de decirle a Dios, ¿ves lo que está pasando? Porque la fe no solo habla de lo que cree, también se atreve a mostrarle a Dios lo que duele. En el versículo 10 podemos ver cómo el pueblo lo sigue. Se dejan llevar por su aparente éxito. Este verso revela cómo la influencia del mal puede seducir incluso a los sinceros. Por eso la gente se vuelve a ellos y cree todo lo que dicen. Este versículo habla de una realidad que hiere. Incluso el pueblo de Dios puede dejarse deslumbrar por la arrogancia, por las apariencias de éxito, por palabras vacías pero seductoras. Cuando el mal prospera sin consecuencias visibles, muchos se confunden, muchos se acercan, muchos escuchan. Y eso también duele, no porque el salmista juzgue, sino porque le parte el alma ver corazones engañados. Incluso en medio de su lucha personal le duele el alma ajena, y eso también es oración, presentar a Dios el desconcierto por la fe tan valiente de otros. En el versículo 11 surge la pregunta que muchos han hecho en silencio. ¿Cómo puede Dios permitir esto? El salmista no oculta su desconcierto. Se preguntan, ¿sabrá Dios lo que pasa? ¿Se dará cuenta el Altísimo? Aquí está el veneno que la injusticia deja en el alma, la duda. Si los que hacen el mal viven tranquilos, ¿realmente Dios está mirando? Este versículo pone voz a la sospecha que muchos callan y la lleva directamente a los pies de Dios. No es una blasfemia, es vulnerabilidad. Es la fe herida que pregunta, ¿Dios ve esto y no hace nada? Y este versículo nos da un espacio sagrado para reconocer esa pregunta, no para quedarnos en ella, sino para permitirnos sentirla sin miedo. El versículo 12 resume la inquietud. Los impíos prosperan, aumentan sus riquezas y parece que todo les va bien. La injusticia se vuelve evidente. Así son los impíos, tranquilos, y aumentan sus riquezas.
El salmista no suaviza la realidad, no se consuela con excusas ni con frases religiosas vacías. Mira la injusticia y la nombra. Tranquilos, ricos, impasibles. Y mientras tanto él se siente vacío. Esta es una pausa en medio del salmo, un momento honesto en el que el dolor no encuentra consuelo, solo descripción. Pero es necesario, porque la sanación empieza cuando dejamos de negar lo que duele y lo llevamos, sin adornos, a los brazos de Dios. En el versículo 13 el salmista se cuestiona: ¿acaso ha sido en vano su pureza? ¿Su esfuerzo por vivir con rectitud? La duda se vuelve oración. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Esta es una de las preguntas más humanas y una de las más dolorosas. ¿Vale la pena hacer el bien si todo sigue igual o peor? El salmista no lo dice con arrogancia, lo dice desde el cansancio, desde esa lucha interior que se da cuando la vida parece premiar a quienes no buscan a Dios y castigar a quienes caminan con Él. Y es válido. Este versículo nos recuerda que la fe también tiene dudas sinceras y que Dios no se escandaliza cuando las llevamos ante Él. En el versículo 14 se describe el dolor personal. Cada día ha sido una lucha, cada mañana una carga. La fe no ha sido fácil. ¿Acaso no sufro todo el día y me castigan cada mañana? El salmista no está hablando de castigos literales. Habla del peso de una vida en la que el sufrimiento no da tregua. Cada día despierta con dolor, cada noche se acuesta con preguntas, y mientras otros prosperan sin cuidado, él siente que la corrección nunca termina. Este versículo es el suspiro del alma herida que siente que todo esfuerzo cae en saco roto, pero también es una confesión sagrada, una forma de decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero aquí sigo hablándote. El versículo 15 revela prudencia. Aunque el salmista está herido, no quiere arrastrar a otros. Su silencio también es cuidado. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu pueblo. Aquí aparece una chispa de lucidez espiritual en medio del torbellino emocional. El salmista reconoce que si expresara públicamente toda su frustración sin filtrar, podría dañar a otros que también están luchando. No está reprimiendo su dolor, lo está presentando con sabiduría. Sabe que hay un lugar para llorar y un lugar para edificar, y ese equilibrio no nace de la fuerza humana, sino de un corazón que aún roto quiere seguir siendo fiel. Hemos llegado a un punto delicado del Salmo 73. El salmista confiesa que si hubiera hablado desde su confusión, habría herido a otros que aún creen. Aquí se revela algo profundo. La fe no solo se vive, también se cuida. Hasta ahora hemos caminado por la tensión entre lo que se ve y lo que se cree, entre lo que parece justo y lo que realmente lo es. Y ahora el Salmo nos invita a reflexionar antes de hablar, a detenerse antes de juzgar, a buscar entendimiento en lugar de reacción. Este es un buen momento para guardar silencio interior, para dejar que lo que hemos leído se asiente y que el Espíritu nos revele lo que no entendemos aún. Y permite que la sabiduría divina te acompañe en este tramo del camino. Seguimos adelante, porque este salmo no se queda en la queja, sino que nos lleva hacia la revelación. En el versículo 16, podemos ver cómo intentó entender pero no pudo. El conflicto interior se intensifica, la razón no alcanza para explicar lo que duele. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Aquí el salmista pone palabras a una frustración universal, el desconcierto ante la injusticia. Intenta comprender por qué quienes actúan sin compasión o verdad parecen avanzar con tanta facilidad, por qué los caminos torcidos parecen más rectos que los del bien, por qué duele tanto ser justo en un mundo que premia lo contrario. Pero no encuentra respuesta.
porque hay misterios que no se desvelan con lógica, y hay dolores que no se calman con explicaciones. Este versículo nos recuerda que no todo se puede entender desde aquí abajo y que reconocer esa impotencia también es sabiduría. En el versículo 17 vemos el momento en el que todo cambia, al entrar en el santuario. Este verso marca el giro. La perspectiva cambia cuando se contempla a Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el destino final de los malvados. Aquí ocurre el giro del Salmo. El cambio no vino por resolver la duda, sino por entrar en la presencia de Dios. No fue la razón la que trajo paz, sino la adoración. El salmista dejó de mirar con ojos humanos y empezó a ver desde la perspectiva del cielo. En el santuario encontró claridad, no porque todos sus problemas se solucionaran, sino porque su corazón fue alineado con lo eterno. A veces no necesitamos una respuesta, necesitamos un encuentro. En el versículo 18 se revela el destino de los impíos. No están tan seguros como parecen. Ciertamente los pones en terreno resbaladizo y los haces caer en la ruina. Ahora el salmista ve con otros ojos. Ya no envidia la aparente estabilidad de los que se alejan de Dios, porque ha comprendido que su prosperidad es pasajera, que lo que parece firmeza es un terreno inestable. Dios no ignora la injusticia, solo que su justicia no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Este versículo no es una amenaza misericordiosa, es una advertencia misericordiosa. Sin Dios, todo camino, por brillante que parezca, termina por derrumbarse. En el versículo 19 muestra la fragilidad de su aparente éxito. Todo lo que parecía firme se desmorona en un instante. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Lo que parecía intocable se desvanece. El salmista contempla cómo todo aquello que un día envidió resultó ser tan frágil como un suspiro. Nada en este mundo está garantizado, ni la riqueza, ni la fama, ni la apariencia de éxito. Todo eso puede desaparecer en un instante. Este versículo no busca provocar miedo, sino despertarnos. Recordarnos que construir sobre lo que no tiene raíces profundas es como levantar castillos sobre arena. Solo Dios es fundamento firme. Todo lo demás puede derrumbarse en cualquier momento. En el versículo 20, la imagen es clara. Como un sueño que se desvanece, Dios los desprecia por su vanidad. La justicia divina no se retrasa, solo espera el momento. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando te levantes, desecharás su falsa apariencia. Lo que parecía tan sólido era solo un sueño, una ilusión, una realidad pasajera que se disuelve ante la luz de Dios. Aquí el salmista deja de mirar a los otros con envidia y empieza a mirar a Dios con reverencia, porque comprender que el juicio de Dios no tarda para siempre, también nos devuelve la paz. En el versículo 21 el salmista vuelve a sí mismo. Reconoce que su corazón se llenó de amargura. La confesión es el primer paso hacia la sanación. Se amargó mi corazón y sentía punzadas en mi interior. Este es un versículo, un acto honesto, un acto de humildad. El salmista reconoce que su envidia, su rabia, su desilusión le hicieron daño no solo espiritual, sino también emocionalmente, porque cargar con resentimiento siempre destroza por dentro, porque no se puede vivir con el alma llena de comparaciones sin perder el gozo, la gratitud, la esperanza. Este versículo nos invita a hacer lo mismo, mirarnos por dentro y entregar a Dios lo que nos amarga en silencio. En el versículo 22, el salmista se reconoce torpe, sin entendimiento. Este verso es una muestra de humildad profunda. La fe madura cuando se acepta la propia ceguera.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia ante ti. Este es uno de los momentos más vulnerables del Salmo. El salmista no se excusa, no se justifica. Reconoce que se dejó llevar por pensamientos oscuros, por impulsos ciegos, por reacciones humanas y desbordadas. Y aún así, no deja de hablar con Dios. Esta línea nos enseña que no hace falta estar perfectos para orar, que hasta cuando nos sentimos brutos, tercos o espiritualmente apagados, Dios no nos da la espalda. Su amor no depende de cuán lúcidos estemos. Él sigue allí, aunque no sepamos cómo expresarnos. Hemos atravesado la confesión más vulnerable del Salmo 73. El salmista reconoce que fue torpe, que su corazón se llenó de amargura, que perdió la claridad espiritual por mirar solo con ojos humanos. Pero justo después de esa confesión, viene una declaración que lo cambia todo. Este es el momento de transición, donde la fe vuelve a tomar el timón, donde el alma deja de pelear y empieza a descansar. Haz una pausa. Deja que esta honestidad te inspire. Porque no se trata de perfección, sino de volver a Dios incluso después de habernos equivocado. Respira con calma y prepárate para entrar en los versículos donde la cercanía de Dios se convierte en la respuesta que el alma tanto buscaba. Seguimos caminando, porque este salmo no termina en confusión, sino en comunión. En el versículo 23 podemos ver cómo Dios no lo soltó. A pesar de todo, lo sostuvo. Este verso es consuelo puro. La fidelidad divina no depende de nuestra perfección. Pero yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Aquí cambia todo. Después del reconocimiento humilde, viene el consuelo inmenso. Dios no solo no lo ha abandonado, sino que lo ha sostenido de la mano. Es una imagen tierna, poderosa, íntima, como un padre que no suelta al hijo aunque tropiece, como un amigo que no se aparta en los días oscuros. Este versículo es una promesa silente. Aunque mi fe flaquee, Dios sigue firme. Aunque me aparte, Él sigue cerca. En el versículo 24 se afirma la guía de Dios, no solo en la tierra, sino hasta la gloria. El camino con Él no termina en lo visible. Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. Dios no solo acompaña, guía, no solo sostiene, conduce. Este versículo mira el futuro con esperanza. Aún no todo está claro. Aún hay caminos por andar, pero el salmista ya no teme, porque cuando Dios guía, el destino es gloria. No siempre entendemos el proceso, pero cuando seguimos su consejo, sabemos que no caminamos hacia el vacío. Hay una meta, hay un final lleno de luz. El versículo 25 es una declaración de amor. No hay nada ni nadie que se compare con Dios. El alma encuentra su tesoro. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Esta es una declaración de amor profundo, de confianza rendida, de dependencia total. Después de haber dudado, de haberse turbado, el salmista llega a este punto de claridad. Dios es su mayor tesoro. No niega que el mundo tenga atractivos, pero cuando mira al cielo, cuando mira su corazón, se da cuenta de que nada se compara a estar con Dios. Esta línea nos invita a revisar nuestros deseos. ¿Están centrados en lo eterno o en lo pasajero? En el versículo 26 vemos que aunque el cuerpo falle, aunque el corazón se debilite, Dios permanece. Este verso es fuerza para los días frágiles.
Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Este verso es un refugio para el alma cansada. Habla de debilidad física y emocional, de momentos en que ya no queda fuerza. Pero justo ahí, cuando todo tiembla, el salmista encuentra algo firme. Dios fortalece su corazón. Y no solo eso, dice que Dios es su herencia. No el éxito, no la salud, no la estabilidad, sino Dios mismo. Cuando todo lo demás falta, Él permanece. El versículo 27 nos habla de cómo los que se alejan de Dios se pierden. Este verso recuerda que la distancia espiritual tiene consecuencias. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruyes a los que te son infieles. Estas palabras son duras pero honestas. El salmista no las dice desde el juicio, sino desde la constatación. Ha visto cómo apartarse de Dios trae ruina interior. Es un llamado a no alejarnos, no porque Dios sea castigador, sino porque fuera de Él no hay vida verdadera. Nos recuerda que sin su luz, el corazón se apaga. Y en el versículo 28, el Salmo cierra con una decisión: acercarse a Dios, no como teoría, sino como refugio. El salmista ha visto, ha sentido, ha comprendido y ahora proclama: en cuanto a mí, el estar cerca de Dios es mi bien. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Este versículo cierra el Salmo con una confesión preciosa. Después de todo el dolor, la envidia, la confusión, el salmista ha llegado a una conclusión transformadora. Estar cerca de Dios es su mayor bien. No tener todas las respuestas, no vivir sin problemas, no alcanzar los mismos triunfos que otros, sino estar cerca de aquel que lo sostiene. Ese es su refugio, y desde ahí, desde ese lugar seguro, nace su deseo de contar lo que Dios ha hecho. Porque cuando el corazón vuelve a Dios, las heridas no desaparecen de golpe, pero el alma encuentra motivo para hablar de su bondad. Hemos caminado por el Salmo 73, versículo a versículo. Nos hemos detenido en cada pensamiento agitado, en cada pregunta que nace cuando la fe se enfrenta a la realidad, en cada mirada al mundo que parece premiar la arrogancia y olvidar la sinceridad. Hemos sentido el temblor del alma, que observa cómo prosperan los impíos, cómo se burlan, cómo avanzan sin conciencia, mientras el corazón justo se desgasta en silencio. Hemos contemplado la lucha interna del salmista, su envidia, su confusión, su dolor, y también su honestidad al reconocerlo todo ante Dios. Este salmo ha sido mucho más que una reflexión sobre la injusticia. Ha sido un espejo de nuestras propias preguntas, de esos momentos en que creemos que hemos creído en vano, de esos días en que el cansancio espiritual nos hace dudar. Pero también ha sido un camino hacia la revelación, porque cuando el salmista entra en el santuario, todo cambia. La perspectiva se transforma, la fe se renueva y el alma vuelve a descansar. Y ahora, después de meditar cada verso, de dejar que sus imágenes nos atraviesen, es momento de responder. No solo repetir lo leído, sino hablarle al Dios que no se confunde, al que permanece fiel cuando todo parece injusto, al que nos toma de la mano incluso cuando hemos sido torpes. Esta es nuestra respuesta al Salmo 73. Una confesión que nace en medio del desconcierto, pero que se eleva con la certeza de que Dios sigue siendo nuestra porción, nuestra fuerza, nuestro refugio eterno.
Prepárate para hablarle al Dios que ve más allá de lo que tú ves, que no se deja engañar por las apariencias. Señor, hubo momentos en los que no entendí nada. Miraba a mi alrededor y sentía que todo me salía mal, mientras otros que no te buscaban parecían prosperar sin esfuerzo. Mi corazón se llenó de dudas y hasta pensé que seguirte no valía la pena. Pero tú, con tu amor paciente, me esperaste. Y cuando me acerqué a ti, cuando entré en tu presencia y te miré a los ojos, comprendí que tú eras suficiente, que aún sin respuestas, contigo tengo todo, que estar cerca de ti es mi bien más grande y que en tu refugio mi alma encuentra descanso. Por eso, hoy me rindo ante ti, no con fuerza, sino con fe. Aunque todo se derrumbe, yo me aferro a tu presencia, porque contigo, Señor, tengo todo lo que mi alma necesita. Señor, te amo. Señor amado, hoy me acerco a ti con el alma desnuda, sin máscaras que oculten mis temores, sin respuestas que calmen mis dudas, sin certezas que me den seguridad. Solo traigo este corazón que, aunque late con fe, a veces se cansa de mirar el mundo con esperanza y ver que todo parece al revés. He sentido la punzada de la envidia, cuando vi a quienes te ignoran caminar con paso firme, con sonrisas seguras y caminos despejados, mientras yo que intento seguirte con sinceridad, tropiezo una y otra vez en mis propias debilidades. He dudado. Lo confieso sin temor. He pensado si de verdad vale la pena seguir este camino contigo, si no sería más fácil rendirme, dejar de luchar, dejar de esperar, dejar de creer. Pero en tu infinita misericordia, me esperaste. No me gritaste, no me empujaste, no me abandonaste, no me diste la espalda ni me juzgaste con dureza. Solo estuviste ahí, en silencio, con ternura, con paciencia, esperando que volviera a mirarte, que volviera a reconocerte como el único refugio verdadero. Y cuando volví mis ojos a ti, todo dentro de mí cambió. No de forma mágica ni inmediata, pero sí con una paz que no sabía que necesitaba. Comprendí que mis pasos eran torpes, pero los tuyos son eternos, firmes, sabios. Comprendí que no estaba perdiendo, sino siendo moldeado por tus manos amorosas, que mi debilidad no era castigo, sino el espacio donde más se nota tu fuerza, donde tu gracia se manifiesta con mayor claridad. Gracias, Señor, por no juzgarme en mis momentos de duda, por no alejarte cuando mi fe flaquea, por revelarte cuando me siento confundido y perdido. Gracias por enseñarme que el verdadero tesoro no está en lo que tengo, ni en lo que logro, sino en lo que tú eres para mí, mi consuelo, mi guía, mi razón de vivir. Hoy vuelvo a ti con el alma quieta, con menos ruido en el corazón, con más deseo de escucharte que de hablar. Y aunque el mundo siga girando como antes, aunque los problemas no desaparezcan, yo ya no soy el mismo, porque te tengo a ti. Y eso, Señor, me basta. Me basta tu presencia, tu amor, tu fidelidad. Me basta saber que no estoy solo, que incluso en mis noches más obscuras, tú eres la luz que no se apaga. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por el inmenso amor que tengo a tu Hijo glorioso, mi Señor y Salvador, Jesús. Él es mi esperanza, mi Redentor, el puente que me une a ti cuando siento que me alejo. Gracias por su sacrificio,
por su vida entregada, por su victoria que también es mía. Amén. A veces lo que más duele no es la caída, sino mirar alrededor y sentir que otros, que ni siquiera buscan a Dios, parecen volar. A veces lo que más cuesta no es la lucha, sino preguntarse si todo este esfuerzo vale la pena. Pero el Salmo 73 nos toma de la mano y nos dice, sí, vale la pena. Porque no estamos caminando hacia una recompensa pasajera, sino hacia una gloria eterna. Los pies pueden resbalar, la fe puede temblar, pero el alma que vuelve a Dios siempre encuentra dirección. Cuando nos sentimos confundidos, cuando la injusticia nos rompe por dentro, cuando dudamos de si Dios realmente ve lo que estamos viviendo, este salmo nos recuerda que en su presencia todo cobra sentido. Porque el mayor bien no está fuera, está en quien camina a nuestro lado. Si hoy tu corazón está cansado de ver injusticias, si sientes que otros prosperan mientras tú te esfuerzas y no ves frutos, no estás solo, no estás sola. Este salmo es un espejo de nuestras dudas, pero también una brújula que nos devuelve el rumbo. Porque cuando todo parece confuso, hay un lugar donde todo se aclara, la presencia de Dios. Ahí, las comparaciones pierden fuerza. Ahí, el alma herida encuentra consuelo. Ahí, descubrimos que el mayor tesoro no es lo que el mundo tiene, sino a quien tenemos nosotros. Así que si esta oración ha hablado a tu vida, te invito a que la compartas con alguien que lo necesite. Quizá no sepa cómo poner en palabras lo que siente, y tú puedas ser el puente que le acerque a Dios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por quedarte hasta el final, por dedicarle este tiempo a la palabra de Dios y por permitir que tu alma se encuentre con lo eterno en medio de tu día. Tu presencia aquí es valiosa, no solo para este canal, sino en el corazón mismo de Dios. Que en este momento sientas la paz de saber que el Dios que te habló hoy no dejará de guiarte.